contestarle, ¿no? Es un arte que emplea el lenguaje, para crear sus diferentes obras. Eso podríamos decir que es la literatura, ¿no? Es un arte que emplea el lenguaje para crear sus diferentes obras. Ustedes seguramente han escuchado que existen varios tipos de arte. Por ejemplo, han escuchado ustedes de la pintura, han escuchado de la música, la escultura, el cine. Hay varios tipos de arte, ¿ya? Y cada arte, alumno, cada arte tiene su propio medio para crear sus obras. Por ejemplo, en el caso de la pintura, ¿no? Utiliza los dibujos, utiliza los colores. En el caso de la música, utiliza los instrumentos, utiliza los acordes. En la literatura vamos a ver que se va a utilizar el lenguaje, o sea, las palabras. Aquí vamos a ver que en la literatura se puede emplear el lenguaje tanto oral como el lenguaje escrito, ¿ya? La literatura se puede crear en lenguaje oral o en lenguaje escrito. Ahora, la literatura, muchachos, es un arte, pero va a ser estudiado por algunas disciplinas, ¿sí? Es un arte, pero es estudiado por algunas disciplinas. A estas disciplinas nosotros le llamamos los estudios literarios, ¿sí? Estas disciplinas son los llamados estudios literarios. Aquí encontramos tres estudios literarios. Primero encontramos a la llamada teoría literaria, la teoría literaria. También tenemos a la historia literaria, y también tenemos a la crítica literaria, ¿ya? Lo estoy anotando en el chat para que tú también lo anotes. Estas son las tres disciplinas que se encargan de estudiar a la literatura: la teoría literaria, la historia literaria y la crítica literaria, ¿sí? Nosotros vamos a analizar el primer caso. Vamos a ver la teoría literaria. A ver, dice, se llama teoría literaria a la disciplina que se encarga de estudiar las obras literarias. Para ello, crea categorías y reglas que le permiten explicar dichas obras. La teoría literaria es una disciplina, alumno, que se encarga de estudiar las reglas o las normas para crear las obras, ¿sí? Estudia las reglas o normas que sirven para crear las obras, ¿ya? Esta disciplina, la teoría literaria, apareció en la antigua Grecia con el filósofo Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, alumno, es considerado el padre de la teoría literaria, ¿sí? El padre de la teoría literaria. Aristóteles nos dejó una obrita llamada La Poética, donde va a dejar las reglas de cómo componer el teatro, ¿no? El teatro. Entonces, vamos a ver que la teoría literaria apareció pues en la antigua Grecia, ¿no? Con Aristóteles. Acá, dentro de la teoría literaria, nosotros vamos a encontrar el estudio de los géneros literarios. Los géneros literarios, dice, son las categorías en las que se clasifican las obras literarias de acuerdo a su composición y contenido. Claro, los géneros literarios, podríamos decir, alumno, que son como los grupos de obras literarias, ¿sí? Son los grupos de las obras literarias que se van a formar según sus características comunes. Eso sería un género, ¿no? Son los grupos de obras literarias que se forman con sus características comunes. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una obra que te habla de hazañas o de hechos fantásticos, eso te formará un género literario, ¿sí? Un grupo. O de repente tienes otras obras donde te hablan del amor o te habla de los sentimientos de la persona, eso te formará otro género, ¿no? Son grupos de obras que se forman por características comunes, ¿ya? Ahora, Aristóteles, alumno, Aristóteles
propuso la primera clasificación de los géneros literarios, ¿sí? Aristóteles fue quien propuso la primera clasificación de géneros literarios. Él lo clasificó en tres, ¿no? Género épico, género lírico y género dramático, ¿sí? Vamos a ver entonces por acá el género épico, el género épico. El género épico dice, agrupa a las obras compuestas en verso y relata una historia apoyándose en la descripción y el predominio de lo objetivo. La palabra épico viene del griego epos, que significa narrar o contar, ¿sí? Epos significa narrar o contar. O sea, en el género épico, el autor siempre te va a contar algo, ¿sí? Siempre te va a contar algo, pero en verso, en verso. Acá dice, ¿no? Relata una historia apoyándose en la descripción y el predominio de lo objetivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el autor del género épico siempre te va a contar algo que ocurre fuera de él. Predomina el objetivo porque te cuenta algo de su mundo exterior. ¿Ya? Ahora, en el género épico, alumno, vamos a encontrar que siempre se cuenta historias en verso. ¿Ya? Pero vamos a ver que a partir del Renacimiento, o sea, el siglo XV, el género épico ya no te va a contar en verso. A partir del Renacimiento, las historias se cuentan en prosa. Y ahí vamos a ver que el género épico se pasó a llamar género narrativo, ¿no? Ya no contaba en verso, sino contaba en prosa, ¿no? A partir del Renacimiento. Bueno, dentro del género épico, alumno, vamos a encontrar algunas especies literarias, ¿sí? Las especies literarias son algo así como pequeños grupos dentro de un género, ¿sí? Las especies son pequeños grupos dentro de un género. Por ejemplo, vamos a encontrar la llamada epopeya. A ver, la epopeya, dice por acá, es un relato oral compuesto en verso que trata sobre seres mitológicos o legendarios. Claro, una epopeya, alumno, es un relato en verso donde se cuentan hazañas, pero con hechos fantásticos, ¿sí? Te cuenta hazañas con hechos fantásticos, ¿no? Por eso dice, ¿no? Trata sobre seres mitológicos o legendarios, o sea, hechos fantásticos. Un ejemplo puede ser la Ilíada o la Odisea de Homero, ¿no? La Ilíada o la Odisea de Homero. Otro ejemplo podría ser también la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri. También tenemos por aquí el Cantar de Gesta. El Cantar de Gesta, dice, es un relato oral compuesto en verso que trata sobre las hazañas del héroe de una nación. Claro, el Cantar de Gesta, alumno, nació en la Edad Media, ¿sí? Pertenece a la Edad Media. El Cantar de Gesta es un poema donde se cuentan las hazañas de un héroe, ¿sí? La palabra gesta significa hazaña. El Cantar de Gesta es un poema donde se cuentan las hazañas de un héroe, ¿no? Por ejemplo, en España vamos a encontrar el famoso Cantar de Mio Cid. Ahí se cuenta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar. O de repente en Alemania estaba el Cantar de los Nibelungos. En el Cantar de los Nibelungos se cuentan las hazañas de Sigfrido, ¿no? De Sigfrido. El Cantar de Gesta es un poema medieval donde se cuentan las hazañas de un héroe, ¿no? También encontramos la novela. La novela, como te dije, alumno, aparece en el Renacimiento. La novela es un relato compuesto en prosa, que trata sobre hechos reales o ficticios y con cierta extensión. Claro, la novela, alumno, se dice que es un relato extenso, donde hay muchos personajes y suceden muchos hechos, ¿no? Hay muchos personajes y suceden muchos hechos, ¿no? Un ejemplo de novela puede ser la obra Crimen y Castigo
de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. O también otra novela puede ser 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿no? 100 años de soledad. También tenemos por aquí el cuento. El cuento, alumno, dice, es un relato breve, compuesto en prosa, que trata sobre hechos reales o ficticios. Claro, el cuento, alumno, a diferencia de la novela, es un relato breve en prosa. Y el cuento siempre va a tener un final impactante. ¿Sí? Siempre va a tener un final impactante. Bueno, ejemplo de cuento podría ser el Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, el Caballero Carmelo. Otro cuento podría ser Los Gallinazos sin Plumas, ¿sí? De Julio Ramón, Los Gallinazos sin Plumas. O también este cuento que han puesto aquí, ¿no? Ángel de Ocongate. Ángel de Ocongate es un cuento que escribió el autor Edgardo Rivera Martínez, autor peruano, ¿no? Edgardo Rivera Martínez. Bien, a ver, hay algunas preguntitas en el chat que me han hecho, vamos a responder. Ajá, exacto, muy bien. Ejemplo de epopeya, como dice Julio César, sería la Ilíada, ¿no? Exacto, Julio César. Ejemplo de epopeya es la Ilíada. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el género lírico. En el género lírico, muchachos, encontramos que se agrupa a las composiciones en verso que expresan la subjetividad del poeta. Claro. El género lírico, alumno, casi siempre está hecho en verso, casi siempre, ¿ya? Y aquí predomina la subjetividad del poeta, o sea, predomina su sentimiento, su mundo interior, su sentimiento, ¿ya? Dentro del género lírico vamos a encontrar algunas especies. Por ejemplo, encontramos la oda. La oda, dice por aquí, es una composición en verso que exalta personas, animales o hechos. ¿Qué significa exalta? Exalta significa alaba, ¿sí? Una oda se dice que es un canto de alabanza. Puedes alabar personas, puedes alabar cosas, animales o hechos. Es un canto de alabanza. Un ejemplo, la famosa Oda a la vida retirada del español Fray Luis de León, ¿sí? Aquí en la Oda a la vida retirada vamos a ver que Fray Luis le hace una alabanza al campo, ¿no? Le hace una alabanza al campo. También tenemos la elegía. La elegía, dice, es una composición en verso que expresa el dolor por la pérdida de algo. Claro. La elegía, alumno, la elegía es considerada el canto de dolor o canto de la tristeza, ¿no? El canto de dolor o canto de la tristeza, ¿no? El dolor, vamos a ver que se produce por muchas causas. De repente, por la muerte de alguien, de repente por el rechazo de la amada, o de repente, no sé, por el abandono de la amada, ¿no? Por muchos motivos se produce la tristeza, ¿no? Un ejemplo son los yarabíes de Mariano Melgar, ¿no? Ahí vamos a ver que Mariano Melgar nos muestra su tristeza por el rechazo, ¿no? de la mujer amada, ¿no? Bueno, también tenemos la égloga. La égloga, alumno, dice, es una composición pastoril en verso, donde los pastores, rodeados de la naturaleza, se quejan de amores. Claro, la égloga es un canto pastoril, porque en la égloga los personajes principales son pastores imaginarios, ¿sí? Son pastores imaginarios. Estos pastores, alumno, son utilizados por el autor como un disfraz, ¿sí? Como un disfraz para mostrarle su amor a la amada, ¿ya? Son utilizados como un disfraz por el autor para mostrar su amor a la amada, ¿ya? Un ejemplo sería la égloga 1 del español Garcilaso de la Vega, ¿sí? En la égloga 1 vamos a ver que Garcilaso utiliza a dos pastores, Salicio y Nemoroso, ¿sí? Salicio y Nemoroso. Estos pastores estaban enamorados, ¿no? Salicio estaba enamorado de Galatea y Nemoroso estaba enamorado de Elisa.
Galatea y Elisa, en el fondo, representan a la amada de Garcilaso, que se llamaba Isabel Freire, ¿no? Isabel Freire. Ahí se ve entonces que esta obra es una égloga, ¿no? Salicio y Nemoroso son pastores imaginarios que utiliza el autor para mostrarles su amor a la mujer, ¿sí? También encontramos el género dramático. El género dramático, dice, agrupa a las obras compuestas en prosa o en verso también, que se valen del diálogo para relatar una historia. Claro, en el género dramático, alumno, siempre vamos a encontrar que aparecen diálogos, ¿ya? Dice, está hecho para ser representado por actores en un escenario. Claro, el género dramático, alumno, está creado para ser representado en un lugar que se conoce como teatro, ¿sí? En un lugar que se conoce como el teatro, ¿no? Por eso algunos también le llaman el género teatral, ¿no? El género teatral también le llaman, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar, chicos, algunas especies. Encontramos, por ejemplo, la tragedia. La tragedia es una obra dramática de carácter culto y final funesto. Claro. Cuando me dice carácter culto, quiere decir que la tragedia va a utilizar un lenguaje elegante, Y final funesto quiere decir, alumno, que la tragedia va a terminar en algo fatal, ¿sí? La tragedia termina en algo fatal. Al final mueren personajes, alguien se suicida o alguien es desterrado. La tragedia siempre tiene un final fatal, ¿ya? Un ejemplo de tragedia es la obra Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Edipo Rey de Sófocles. Otra tragedia puede ser la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta. O también otra tragedia puede ser Boda de Sangre de Federico García Lorca, ¿no? Boda de Sangre de Federico García Lorca. Bueno, también tenemos por aquí la comedia. La comedia es una obra dramática de carácter popular con final alegre o gracioso. La comedia, alumno, tiene carácter popular porque su lenguaje es más coloquial, ¿sí? Su lenguaje es más coloquial. Y tiene final alegre o gracioso, quiere decir que el final está acorde a lo que quiere el público, ¿sí? El final de la comedia está acorde a lo que quiere el público. Por eso dice que la comedia tiene un final feliz, ¿no? Está acorde a lo que quiere el público. Un ejemplo, la comedia Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Ahí aparece una señora llamada Doña Rufina, que tenía su hija llamada Juliana, ¿sí? Juliana. Doña Rufina quería que Juliana se case con don Alejo, ¿sí? Y el problema es que Juliana tenía pues como 20 años y don Alejo tenía como 60 años, ¿no? O sea, doña Rufina era una interesada, quería que su hija se case con ese señor para quedarse con su dinero. Pero al final, doña Rufina no se sale con la suya, porque al final Juliana se queda con su enamorado llamado Manuel, que era más joven, ¿no? Era más joven. O sea, la obra tiene un final feliz. Y también tenemos por aquí el drama. El drama, alumno, dice, es la creación del español Lope de Vega. Sí, Lope de Vega, el español, fue el creador del drama. El drama es una obra dramática que combina lo trágico y lo cómico. El drama viene a ser la mezcla de los dos anteriores, tragedia y comedia. El drama comienza con hechos funestos y termina feliz. Un ejemplo de drama puede ser la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca, un ejemplo de drama, La vida es sueño de Calderón de la Barca, o también otro drama conocido es la obra Ollantay, ¿no? Ollantay de la literatura quechua colonial, ¿no? De la literatura quechua colonial. Ajá, claro, muy bien, claro que sí, ¿no? Me dice Jean-Pierre, égloga debe tener el concepto de amor. Sí, Jean-Pierre, por lo general las églogas
hablan sobre el amor de un pastor hacia una mujer, ¿no? Por lo general. Me dice Samuel, Ñacatita. Ah, ya, Ñacatita es una comedia, Samuel. En cambio, Las cuitas del joven Werther, eso es una novela. ¿Ya? Las cuitas del joven Werther es una novela. John Weasley me dice, profesor Romeo y Julieta, ah, esa es una tragedia, John, es una tragedia. Alessandra me dice, profesor, El avaro es una comedia, Alessandra, una comedia. Y Julio César, El médico a palos también es una comedia, sí, una comedia del francés Molière, ¿no? Molière. Ah, La vida es sueño, Juan, La vida es sueño, como está acá en la diapositiva, es un drama, ¿sí? La vida es sueño es un drama, ¿ya? Y combinación de tragedia y comedia. Ah, Jonathan, Crimen y Castigo, esa es una novela, ¿sí? Crimen y Castigo es una novela del ruso Fedor Dostoyevsky, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a ver ahora las llamadas figuras literarias, ¿sí? Dentro de la teoría también se estudian las figuras literarias. Las figuras literarias, dice, son los recursos que se utilizan para embellecer la expresión. O sea, las figuras literarias son aquellas técnicas, son las técnicas que utiliza el autor para hacer más atractiva su obra, ¿sí? Son las técnicas que utiliza el autor para hacer más atractiva la obra. Por si acaso, alumno, las figuras literarias no solamente se usan en poesía, las figuras literarias también se pueden usar en la narrativa o también se pueden usar en el teatro, ¿ya? Y también, como dice acá, las figuras literarias no son exclusivas del lenguaje literario, no. También las figuras literarias se pueden emplear en el lenguaje cotidiano, ¿sí? También las figuras literarias se pueden utilizar en el lenguaje cotidiano. A ver, vamos a encontrar por acá las figuras fonéticas. Estas figuras están relacionadas con el sonido, con el sonido. Aquí encontramos, por ejemplo, que aparece la llamada aliteración. La aliteración, dice, consiste en la repetición de sonidos consonánticos para crear un efecto onomatopéyico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, alumno, que la aliteración es cuando se repite el mismo sonido a lo largo del verso. Se repite el mismo sonido a lo largo del verso. ¿Eso para qué? Para crear un parecido a la onomatopeya. Profe, ¿qué es la onomatopeya? La onomatopeya es el sonido del ambiente, ¿sí? El sonido del ambiente, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un versito de la obra Égloga de Garcilaso de la Vega. Aquí en el versito de la Égloga se está repitiendo la R y la S, ¿no? Mira, dice, ¿no? Corrientes, aguas puras, cristalinas. Se repite el sonido de la R y de la S, que pareciera el sonido del agua cuando está corriendo por el río, ¿no? O sea, la aliteración repite un sonido para parecerse a una onomatopeya, ¿ya? También encontramos figuras sintácticas. Estas figuras, alumno, están relacionadas con la estructura de la oración. Están relacionadas con la estructura de la oración. Aquí vamos a encontrar la llamada anáfora. La anáfora consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de dos o más versos. Claro. La anáfora, alumno, es cuando se repite una o varias palabras al comenzar los versos, ¿ya? Es importante anotar que la anáfora recién se cumple a partir del segundo verso. Claro. O sea, quiere decir que para que haya una anáfora, las palabras se tienen que repetir en versos consecutivos, ¿sí? Un verso seguido de otro, versos consecutivos. Si yo digo, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi panita, vuelve a tu dulce nido, acá en los dos últimos versos se da la anáfora, porque se está repitiendo vuelve, vuelve en versos consecutivos. También el epíteto. El epíteto, alumno, consiste en resaltar la cualidad inherente de un ser a través de una palabra o frase. Claro, el epíteto, alumno, es una cualidad inherente
porque es una cualidad que ya se sabe tiene el ser o el objeto. ¿Sí? Es una cualidad inherente porque ya se sabe que la tiene el ser y el objeto. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? La noche oscura. Oscura es epíteto de noche, ¿no? Ya se sabe que la noche es oscura. O cuando alguien dice, ¿no? El verde valle. Verde es epíteto de valle, ¿no? Ya se sabe que el valle es verde, ¿no? O cuando alguien dice, por ejemplo, la alta cumbre. Alta es epíteto de cumbre, ya se sabe que la cumbre es alta, ¿no? Ese es el epíteto. Ahora, aquí dice, ¿no? Sobre la terraza junto a los ramajes diríase un trémolo de liras eolias cuando acariciaban los sedosos trajes sobre el tallo erguidas las blancas magnolias. Bueno, la magnolia es una flor que siempre es blanca, ¿no? Si yo digo blancas magnolias, blancas sería pues el epíteto, ¿no? El epíteto. Ahora, también, alumno, el epíteto puede aparecer como una frase, como una frase. Por ejemplo, dice, ¿no? Merced, os pedimos Cid, el de la barba crecida. El de la barba crecida, ese es un epíteto, ¿no? Es una frase. O también en la obra La Odisea de Homero, cuando dice, ¿no? Odiseo, el fecundo en ardides. O sea, el que crea varias astucias, el fecundo en ardides. Esa frase también es un epíteto, es un epíteto. Bueno, también alumno encontramos el hipérbato. El hipérbato consiste en la alteración del orden sintáctico para crear mayor eufonía. Bueno, ¿qué cosa es la eufonía, profesor? Bueno, la eufonía, alumno, es el sonido agradable. Es el sonido agradable, ¿ya? El hiperbatón viene a ser la alteración del orden de la oración para crear un sonido agradable, ¿ya? Para que se cumpla el hiperbatón, se debe llegar hasta el final de los versos donde se ha utilizado, ¿no? Hay que llegar hasta el último del verso para poder comprobar el hiperbatón. A ver, aquí tengo un verso de la obra Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? De la obra Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Bueno, aquí, alumno, vamos a ver que la oración se ha desordenado. Aquí vamos a ver que el arpa es el sujeto, veíase es el verbo y todo lo demás es el complemento. Tú sabes, alumno, que una oración debe tener un orden, ¿sí o no? El orden de la oración debe ser el siguiente. Debe haber sujeto, verbo y complemento. Ese es el orden que debe tener una oración. Sujeto, verbo y complemento. Y si tú alteras ese orden, alumno, ahí vas a lograr el hiperbatón. Si tú alteras el orden, sujeto, verbo, complemento, logras el hiperbatón, ¿no? Por ejemplo, aquí el orden debió haber sido, ¿no? El arpa se veía silenciosa y cubierta de polvo, olvidada en el ángulo oscuro del salón, ¿no? El arpa sujeto veía el verbo y lo demás el complemento, ¿ya? Bueno, también tenemos por acá las figuras semánticas. Las figuras semánticas están relacionadas con el significado, ¿sí? Con el significado. Aquí vamos a ver que aparece la llamada antítesis. La antítesis consiste en contrastar dos realidades con el fin de realzarlas. A ver, ¿qué significa eso? Significa, alumno, que la antítesis viene a ser la oposición de ideas. Es la oposición de ideas con el fin de realzarlas, ¿no? Realzarlas. A ver, por ejemplo, dice, ¿no? Si yo soy noche, tú eres día. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Yo soy remedio, tú el veneno, que se apodera de todo mi sangre, de todo mi cuerpo. Ahí claramente se ve cómo se está produciendo una oposición de ideas, ¿no? Esa sería la antítesis.
tenemos la hipérbole. La hipérbole, alumno, consiste en la exageración que raya con lo sobrenatural. Claro, la hipérbole es cuando se realiza una exageración de hechos o de repente de cualidades, ¿no? De hechos o cualidades que está cerca a lo sobrenatural. Por ejemplo, aquí tenemos el poema Masa de César Vallejo, ¿no? A ver, ¿qué dice Masa? Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Ahí César Vallejo nos está diciendo que todos los hombres de la tierra rodearon al cadáver y lograron que ese cadáver pueda resucitar, ¿no? Bueno, ahí está exagerando, ¿no? Es una hipérbole, ¿no? También, alumno, la hipérbole la hemos encontrado en nuestra vida diaria, ¿no? En el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? Oye, te llamé 1.000.000 de veces. Eso es una hipérbole, ¿no? Te llamé 1.000.000 de veces. O alguien llega muy cansado a su casa y dice, me muero de sueño. Me muero de sueño. Eso es una hipérbole, ¿no? Lo utilizamos también en el lenguaje cotidiano. Bueno, otra figura literaria, chicos, es la metáfora. La metáfora consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real y otro el término evocado. A ver, ¿qué quiere decir esto, alumno? A ver, vamos a escribirlo en el chat. A ver, la metáfora es el reemplazo de una imagen por otra. Es el reemplazo de una imagen por otra. ¿Ya? Eso es una metáfora. Es el reemplazo de una imagen por otra. La metáfora, alumno, se divide en dos tipos. Hay dos tipos de metáforas. ¿Ya? Primero, vamos a encontrar por acá la metáfora. Vamos a encontrar por aquí la metáfora A es B. La metáfora A es B. En esta metáfora A es B, vamos a encontrar que aparecen los dos términos. El término que reemplaza por el término reemplazado. El término que reemplaza por el término reemplazado. En esta metáfora A es B, tú vas a encontrar el verbo ser. El verbo ser. Por ejemplo, si dice, ¿no? Sus ojos son estrellas. Sus ojos son estrellas. Esa es una metáfora A es B. Está el término que reemplaza estrellas por el término reemplazado ojos. Y aparece el verbo ser. Aparece el verbo ser. Otra metáfora es la metáfora A por B. La metáfora A por B. En la metáfora A por B, solamente aparece el término que reemplaza. Solamente aparece el término que reemplaza, ¿ya? Por ejemplo, si alguien dice, ¿no? Me gusta las perlas de tu boca. Me gusta las perlas de tu boca. Ahí tú estás viendo que la palabrita perlas está reemplazando a otra palabra. Claro, la palabra perlas está reemplazando a dientes. Está reemplazando a dientes. Entonces ahí tenemos una metáfora A por B. Solamente aparece el término que reemplaza. A ver, aquí en la diapositiva han colocado ejemplos, ¿no? Dice, era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Claro, esta es una metáfora A es B, ¿no? Dice que la sed y el hambre fue la fruta, ¿no? Fue es el verbo ser, ¿no? Ahí hay una metáfora A es B. Y aquí dice, ¿no? No pienses que haya entrado aquí otro pajarillo. Esta es una metáfora A por B.
porque aquí pajarillo está reemplazando pues a la mujer, ¿no? A la mujer, ¿sí? Puede haber metáfora A es B o metáfora por, ¿no? ¿Ya? También, alumno, vamos a encontrar otra figura literaria conocida como el símil. El símil consiste en la presentación de dos realidades entre las que se establece una relación de semejanza. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Quiere decir, alumno, que el símil es una comparación. El símil es una comparación, ¿ya? Para reconocer al símil, vamos a ubicar los siguientes conectores. El conector cómo, cuál, el qué, el tal cual o el así como. Con esos conectores vas a conseguir el símil. El cómo, el cuál, el qué, el tal cual, el así como. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Dice, en el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Esa palabrita cual, tú la puedes reemplazar por la palabrita como, ¿sí? Ese como está haciendo una comparación. Se está comparando a la flor, la magnolia, con el vellón, o sea, con el pelo de la oveja, ¿no? Con el pelo de la oveja. O también dice, la magnolia florece delicada y ligera, cual copo de espuma sobre el lago sereno. Ahí está comparando la magnolia, que es blanca, redonda, con el copo de espuma, ¿no? Que también es blanco y redondo, ¿ya? Entonces, un símil, alumno, siempre sería pues una comparación, una comparación. Y por último, tenemos esta figura que ha venido bastante en examen de admisión, la llamada sinestesia. A ver, perdón, discúlpame. ¿Qué es una sinestesia? A ver, vamos a desplegarlo. Ahí está. La sinestesia consiste en asociar dos sensaciones diferentes o una sensación a un sentimiento. Claro. Voy a escribirlo en el chat, alumno, para que lo podamos entender, ¿ya? ¿Qué cosa es la sinestesia? La sinestesia se presenta cuando se junta el efecto de dos sentidos, dentro del verso. Eso es la sinestesia, ¿ya? Lo estoy anotando en el chat para que lo tengas. Se presenta cuando se junta el efecto de dos sentidos dentro del verso. Claro, cuando yo me refiero a los sentidos, estoy hablando de el tacto, la vista, el gusto, el olfato, ¿no? A eso me refiero con los sentidos, ¿no? En la sinestesia se junta el efecto de dos sentidos dentro del verso. A ver, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana. Este es un verso del poeta modernista Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío. Cuando dice verso azul, el verso se capta con el oído y lo azul se capta con la vista. Ahí tenemos el efecto de dos sentidos. Esa es una sinestesia, verso azul. O también, alumno, habrás escuchado en otros versos, cuando alguien dice, ¿no? Me encanta su voz dulce. Me encanta su voz dulce. Claro, la voz tú lo captas con el oído y lo dulce se capta con el gusto. Esa es una sinestesia, voz dulce. O de repente me acosté sobre el blando verde. Me acosté sobre el blando verde. Ahí tengo otra sinestesia, porque blando lo capto pues con el tacto y verde lo capto con la vista. Esa es una sinestesia, ¿ya? Ahora, también, alumno, también puede haber sinestesia cuando se junta un sentido con un sentimiento. Un sentido con un sentimiento. Por ejemplo, dice, ¿no? Mi adorada de un día cariñosa
¿En qué piensas? Me dijo. En nada, en nada. ¿Y lloras? Es que tengo alegre la tristeza y triste el vino. Mira, aquí está la sinestesia, ¿no? Triste el vino. El vino se capta con el gusto y triste es una emoción, ¿sí? Es igual, por ejemplo, también cuando alguien dice lo siguiente, ¿no? Huele a peligro. Habrás escuchado a esa cantante Miriam Hernández, ¿no? Cuando dice huele a peligro, huele olfato, peligro es un sentimiento. O hay algunos que dicen esto, ¿no? Me sabe a traición, me sabe a traición. Esa es una sinestesia. Estás juntando un sentido con un sentimiento, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ya tenemos en claro los géneros literarios y también las figuras literarias. Ahora vamos a pasar a ver ya los movimientos de la literatura universal, ¿sí? Vamos a comenzar por el primer movimiento llamado el clasicismo griego. Bueno, el clasicismo griego, alumno, es el primer movimiento de la literatura universal que apareció aproximadamente por el siglo XI antes de Cristo y fue tomado como modelo para los movimientos posteriores, ¿sí? Es el movimiento que apareció por el siglo XI antes de Cristo y fue tomado como modelo para los movimientos posteriores. Los movimientos como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, lo van a tomar como modelo, ¿no? Como modelo. Bueno, en el clasicismo griego vamos a encontrar algunas características. Primero, vamos a encontrar el llamado antropocentrismo. El antropocentrismo quiere decir que el tema central de las obras son los problemas humanos, ¿sí? El tema central de las obras son los problemas humanos. También encontramos el antropomorfismo. El antropomorfismo quiere decir, alumno, que los dioses que se adoraban tenían cualidades humanas, ¿sí? Los dioses que se adoraban tenían cualidades humanas. Ustedes saben que en la antigua Grecia, ¿no? Ellos adoraban a dioses como Zeus, Afrodita, Apolo, Atenea, Poseidón. Esos dioses tenían cuerpo, ¿sí? Y tenían las mismas actitudes que tenían los hombres. A eso se le llama el antropomorfismo. También, otra característica, alumno, es la base mitológica. La base mitológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para entender una obra, se tiene que conocer un mito. A eso se refiere, ¿no? Para poder comprender la obra literaria, tú debes saber antes un mito. Por ejemplo, en la obra Edipo Rey. En Edipo Rey, alumno, vamos a ver que se cuenta cuando Edipo ya era rey de la ciudad de Tebas y se cumple su destino, ¿no? Pero para entender esa obra Edipo Rey, uno tiene que conocer antes el mito, ¿no? Cuando Edipo mató a su padre Layo, cuando venció a la Esfinge, fue coronado como rey de Tebas y fue casado con su mamá, con la reina Yocasta. Tú tienes que saber todo ese mito para entender la obra Edipo Rey. La obra Edipo Rey comienza cuando Edipo ya está gobernando Tebas. Para entender el argumento de esa obra, tienes que conocer antes todo ese mito. Por eso se dice que hay una base mitológica, ¿no? Bueno, también, alumno, está el fatalismo. El fatalismo quiere decir que hay una creencia en el destino predeterminado. Hay una creencia en el destino predeterminado. O sea, los antiguos griegos pensaban que el destino del hombre ya estaba trazado, ya estaba escrito. Y el hombre solamente venía al mundo para cumplir su destino, ¿no? Ellos creen en el destino predeterminado. También está el equilibrio entre fondo y forma. El equilibrio entre fondo y forma, alumno, quiere decir que ellos buscaban la belleza tanto en el contenido de la obra
como en su lenguaje. Eso quiere decir, buscaban la belleza tanto en el contenido de la obra como en el lenguaje. Claro, en el contenido, alumno, tú sabes que los griegos siempre buscaban la enseñanza. A través de la obra, el griego trataba de enseñar a su pueblo. Y también en el lenguaje, ellos utilizaban un lenguaje culto, un lenguaje culto. Entonces, buscaban que el fondo sea bueno y también la forma sea buena. Y los dos generaban un equilibrio, ¿no? O sea, la belleza era tanto interna como externa, ¿no? Y eso generaba un equilibrio, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, alumno, la obra La Odisea. La Odisea, como tú ya sabes, alumno, fue, fue atribuida a la Edda Homero, ¿no? Homero, vamos a ver que fue un famosísimo Aeda griego, ¿no? Homero fue un Aeda griego. Profe, ¿qué cosa es un Aeda? Bueno, un Aeda, alumno, era un poeta que cantaba oralmente las epopeyas, ¿no? Ese es un Aeda, ¿no? Es el poeta que cantaba oralmente las epopeyas, ¿no? Bueno, en la Odisea, alumno, vamos a ver que Homero nos cuenta la historia de un personaje llamado Odiseo, que también se le conoce como Ulises, ¿sí? Odiseo se llama en Grecia y Ulises se le llama en Roma, ¿no? Este Odiseo, vamos a ver que va a pasar muchas aventuras para poder regresar a su patria Ítaca, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces que el tema de la Odisea son las aventuras, ¿no? De Ulises, ¿no? De Odiseo. Bueno, aquí, alumno, hemos colocado justamente un esquema de todo el recorrido que hizo, pues, Odiseo, ¿no? Miren, la obra, alumno, la Odisea, es una epopeya que está dividida en 24 cantos, ¿ya? Lo voy a anotar. La Odisea es una epopeya dividida en 24 cantos, Ya, pero los estudiosos la han dividido en tres partes temáticas. Temáticamente ha sido dividida en tres partes. Temáticamente, ¿no? Ha sido dividida en tres partes. Esto lo han hecho los estudiosos, ¿ya? ¿Cuáles son estas tres partes, profesor? Bueno, aquí están, ¿no? La primera es la telemaquia, la segunda es el nostos y la tercera es la venganza, ¿no? La venganza. Bueno, en la telemaquia, alumno, en la telemaquia se cuentan los viajes que hace Telémaco para buscar a su padre Odiseo, ¿sí? Odiseo, como tú sabes, alumno, era el rey de una ciudad llamada Ítaca, ¿no? Una ciudad griega. Odiseo fue convocado para ir a la guerra de Troya, ¿ya? Y dice que él se fue a la guerra con sus soldados y dejó a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco recién nacido. Entonces, aquí vamos a ver que en la Odisea, Telémaco ya había alcanzado la mayoría de edad y él va a salir en algunos viajes para buscar a su padre Odiseo. A ese conjunto de viajes, a eso se le llama la telemaquia, ¿no? Los viajes de Telémaco, ¿ya? Luego, la segunda parte, el nostos. Aquí se cuenta el regreso de Odiseo a Ítaca, ¿no? Bueno, se dice, alumno, que después que Odiseo salió de Troya, él vamos a ver que pasó muchas aventuras, alumno, muchas aventuras, y llegó a un país, ¿no? Al país de Feacia, ¿sí? En Feacia, Odiseo fue ayudado por el rey Alcino y la princesa Náusica, ¿sí? El rey Alcino le hizo un gran banquete a Odiseo y ahí vamos a ver que después del banquete
el rey le pidió a Odiseo que le cuente sus aventuras, sus aventuras. Entonces vamos a ver que ahí Odiseo alumno le cuenta todo lo que pasó después que salió de Troya, ¿no? Bueno, una aventura muy famosa, alumno, es la aventura en Ciclopea. Aquí en Ciclopea dice que Odiseo va a encontrar al cíclope Polifemo. Polifemo era un gigante que tenía un solo ojo en la frente, ¿no? Polifemo era el hijo del dios Poseidón, ¿sí? Dice que Odiseo con sus soldados entraron a la cueva de Polifemo, y Polifemo dice que regresó, ¿no?, con su rebaño de ovejas y cerró la entrada de la cueva con una piedra. Y Polifemo se empezó a comer a los soldados de Odiseo. Y Odiseo, alumno, como era muy astuto, dice que pensó, ¿no?, en darle vino a Polifemo para emborracharlo. Dice que le dio vino y Polifemo le preguntó, ¿tú cómo te llamas?, le dijo. Ah, dijo Odiseo, mi nombre es Nadie. Nadie me llama mi papá, mi mamá y todos mis compañeros. Muy bien, dijo Polifemo, a ti Nadie te voy a comer al final, porque me has caído bien. Dice que lo emborrachó y Polifemo se quedó dormido. En ese momento, Odiseo y sus soldados agarraron una estaca, la pusieron en fuego al rojo vivo y le clavaron la estaca en su ojo a Polifemo. Polifemo dice que se levantó llorando, ¿no?, ciego, y sacó la piedra de la entrada y se fue a llamar a los otros cíclopes. Y le dijeron, no, hermanos cíclopes, ayúdenme, me han cegado. Y los cíclopes le preguntaban, ¿quién te ha cegado, hermano? Nadie, nadie me ha cegado. Pero hermano, dijeron los cíclopes, si nadie te ha cegado, ¿de qué te quejas? Seguramente los dioses te han castigado. Y no lo ayudaron. Entonces ahí vamos a ver que Odiseo pudo escapar, ¿no?, de la cueva de Polifemo. Y claro, este Polifemo, como te había dicho, alumno, era el hijo del dios Poseidón, el dios de los mares. Es por eso que Poseidón le tenía cólera a Odiseo, porque había dejado ciego a su hijo Polifemo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que Odiseo, alumno, le cuenta todas estas aventuras al rey Alcino en Feacia, y por eso el rey Alcino, alumno, se siente muy contento con Odiseo y decide ayudarlo. El rey Alcino le da pues un barco y le da soldados para que Odiseo pueda regresar a Ítaca. Y cuando regresa a Ítaca, alumno, Odiseo se da con la sorpresa de que su palacio había sido invadido por los pretendientes de su esposa Penélope. Imagínate, ¿no? Había reyes, príncipes que la estaban presionando a Penélope para que ella escoja un nuevo esposo. Pero Penélope, alumno, Penélope había esperado a Odiseo 20 años. 20 años. Por eso Penélope es el símbolo de la fidelidad. Esperó 20 años a Odiseo. Y bueno, dice que ahora pues Odiseo, alumno, fue ayudado por la diosa Atenea, ¿no? La diosa Atenea era la que ayudaba a Odiseo, ¿no? Lo disfrazó de mendigo y así Odiseo pudo entrar a su palacio disfrazado, y luego dice que se hizo la prueba del arco, ¿no? La prueba del arco, y ahí vamos a ver que Atenea lo volvió a Odiseo a la normalidad, y dice que Odiseo, alumno, junto con su hijo Telémaco y con algunos sirvientes, mataron a todos los pretendientes, los asesinaron a todos, a todos. ¿Y cómo termina la obra? La obra termina, alumno, cuando llega la familia de los pretendientes. Ellos venían para vengarse de Odiseo, pero ahí vamos a ver que aparece la diosa Atenea nuevamente y va a reconciliar a las familias con el rey Odiseo, ¿no? O sea, al final, alumno, se firma la paz, se firma la paz, ¿sí? Con la reconciliación termina la obra La Odisea, termina la obra La Odisea. Claro, bueno, la película que ustedes han visto en Canal 2 es muy parecida, ¿no? Pero no es igual que la obra, ¿no? Siempre
una película, alumno, no va a reproducir igualito, pues, la obra literaria, ¿no? Es muy difícil, ¿ya? Yo recomiendo siempre que lean la obra. Bueno, vamos a ver, alumno, entonces, que en la Odisea aparece el narrador protagonista y narrador omnisciente. El narrador protagonista es el narrador en primera persona, y el narrador omnisciente es el narrador en tercera persona, ¿ya? La obra, alumno, recuerda, está hecha en verso, y utiliza los dos narradores, ¿ya? Protagonista y omnisciente. También se ve la narración cíclica y la narración lineal. A ver, ¿cuándo hay narración cíclica, chicos? La narración cíclica se da cuando un personaje comienza en un lugar a contar una historia, luego da un giro en el tiempo y termina en el mismo lugar. Esa es narración cíclica. Cuando se empieza a contar una historia en un lugar, se da un giro en el tiempo y se regresa al mismo lugar. Por ejemplo, cuando Odiseo le cuenta al rey Alcino sus aventuras en Feacia, ahí se da la narración cíclica. También las escenas costumbristas que tenemos en la obra, ¿no? Joven, en esta obra, la Odisea, hay que tener cuidado, no se presentan guerras, no se presentan guerras. La Odisea, alumno, solamente nos presenta una secuencia de aventuras, no hay guerras. Por eso algunos estudiosos le conocen a la Odisea como el canto a la paz, porque ahí solamente hay aventuras, no se presentan guerras, ¿ya? Y también, alumno, vamos a ver que la Odisea lo que nos trata de presentar es la vida como un viaje difícil, ¿no? La obra, alumno, nos presenta los viajes de Odiseo, que en el fondo reproducen la vida del hombre, donde uno tiene que utilizar su astucia para poder sobrepasar los peligros, ¿no? Eso simboliza la Odisea, ¿no? La vida del hombre como un viaje difícil, donde el hombre tiene que utilizar su astucia, ¿no? Para poder sobrepasar los obstáculos. Bueno, también, alumno, recordamos que en Grecia surgió el teatro, ¿sí? En Grecia surgió el teatro. El teatro, vamos a ver que se originó en los famosos ditirambos. Su profesor, ¿qué cosas son los ditirambos? Bueno, los ditirambos, alumnos, los ditirambos eran aquellas fiestas que se hacían en honor al dios Dionisios, también conocido como Baco, ¿sí? Eran las fiestas en honor al dios Dionisios o Baco. Como tú sabes, alumno, Dionisios o Baco era el dios del vino y de la fertilidad de la tierra, ¿sí? Era el dios del vino y de la fertilidad de la tierra. En esas fiestas llamadas ditirambos, ahí surgió el teatro griego. Ahora, hubo un estudioso llamado Aristóteles, que en su obra La Poética decía que la finalidad del teatro era la catarsis, ¿ya? ¿Qué cosa es la catarsis? La catarsis, alumno, es la purificación de las pasiones, ¿sí? Es la purificación de las pasiones. Aristóteles decía que para lograr la catarsis se utiliza el miedo y la compasión, ¿sí? El miedo y la compasión. La catarsis, decía Aristóteles, es la finalidad de la tragedia, ¿no? De la tragedia. Gracias a la catarsis se logra la purificación de las pasiones, ¿no? Bueno, también, alumno, vamos a ver que en el teatro habían participantes. Teníamos, por ejemplo, los actores y también teníamos por aquí el coro, ¿no? El coro, claro. A ver, allá, ¿qué cosas son los ditirambos, Juan? Los ditirambos, como estaba diciendo, eran las fiestas en nombre al dios Dionisios, también llamado Baco. Eso eran los ditirambos, Juan. Eran las fiestas en honor a Dionisios o Baco. Ya, el coro, alumno, el coro también era una parte del teatro. El coro era un personaje de la obra, el coro era un personaje de la obra que explicaba los hechos que sucedían, ¿sí? Explicaban, aclaraban los hechos que sucedían.
El coro alumno estaba formado por dos integrantes. Estaba por aquí el corifeo, que era el director del coro, Y estaban también los coreutas, que eran los cantantes y danzantes del coro. Eran los cantantes y danzantes del coro, ¿ya? El coro alumno también era un personaje de la obra y tenía su corifeo, su director y sus coreutas, ¿ya? Ahora, no vayas a confundir alumno con el llamado corega. El corega es otra cosa. El corega alumno es el auspiciador de la obra teatral. Es el auspiciador de la obra teatral. O sea, el corega alumno era el que financiaba la realización de la obra, ¿no? Era el auspiciador de la obra teatral, ¿ya? También, alumno, vamos a ver que se utilizaban algunos implementos. Por ejemplo, se utilizaban las máscaras y el coturno, ¿sí? Bueno, los coturnos eran unos zapatos de suela ancha, que servían para realzar la figura del actor, ¿sí? Eran unos zapatos de suela ancha para realzar la figura del autor, ¿ya? Bueno, también, alumno, otra característica del teatro griego es que se separaba eh, estrictamente la comedia y la tragedia. O sea, aquí en Grecia, alumno, la comedia y la tragedia nunca se mezclaban. Una obra era solamente de tragedia y una obra solamente era de comedia. Nunca se mezclaban. Otra característica, claro, no había drama, Julio, exacto. En Grecia no había drama. Nunca mezclaban tragedia con comedia. No había drama. También, en la tragedia, alumno, se escondía las escenas de muerte. Nunca en la tragedia, alumno, nunca se presentaban escenas de muerte, ¿ya? Profe, ¿y por qué no se presentaban escenas de muerte? Bueno, no se presentaban escenas de muerte porque los griegos querían buscar el equilibrio entre la forma y el fondo. Por eso no se presentaban escenas de muerte. También, alumno, en el teatro griego se usaban las unidades aristotélicas. ¿Ya? Las unidades aristotélicas, como dice su nombre, fueron propuestas por Aristóteles en la obra poética, ¿no? ¿Ya? ¿En qué consistían las unidades aristotélicas? Bueno, Aristóteles decía, alumno, que en el teatro tiene que haber una unidad de tiempo, una unidad de espacio y una unidad de acción. La unidad de tiempo consiste en que la obra solamente debe durar un día, ¿sí? Su contenido solamente debe durar un día. La unidad de espacio consiste en que la obra solamente presenta un escenario. Y la unidad de acción quiere decir que la obra solamente te cuenta una historia. ¿No? Eso lo propuso Aristóteles. También, alumno, Aristóteles propuso otros elementos, ¿no? Él propuso, por ejemplo, que en el teatro se diera la llamada anagnórisis. Profe, ¿qué cosa es la anagnórisis? La anagnórisis es el paso de la ignorancia al conocimiento, ¿sí? También, alumno, propuso la ibris. La ibris es cuando dentro de la obra teatral hay un hecho muy trágico, algo muy
trágico. Por ejemplo, en Edipo Rey, ¿no? Tú vas a ver, alumno, que Edipo descubre que había matado a su papá y se había casado con su mamá sin saberlo, ¿no? Eso es una ibris, ¿no? Es algo muy trágico, ¿no? Muy trágico. Y también vamos a ver que se da la peripecia. La peripecia, dice Aristóteles, alumno, es un hecho que cambia el curso de la acción. Esa es la peripecia. Es un hecho que cambia el curso de la acción, ¿no? Por ejemplo, en Edipo Rey vamos a ver que la peripecia se da cuando llega pues el pastor, ¿no? El pastor le revela su destino a Edipo, ¿no? Esa es la peripecia, ¿no? Cuando llega el pastor. Bueno, y también una característica, alumno, muy importante, es que la mujer no actuaba en las obras teatrales. La mujer no actuaba en las obras teatrales. Profe, ¿por qué la mujer no actuaba? Bueno, no actuaba, alumno, por razones culturales, ¿no? Porque era una sociedad, pues, machista, ¿no? Era una sociedad machista, ¿no? La mujer no actuaba en las obras teatrales, ¿no? Profe, y si había que hacer el papel de una reina, una diosa o una esclava, bueno, eso lo hacía un varón disfrazado, pero una mujer, alumno, nunca actuaba en las obras teatrales. Ni siquiera, alumno, la mujer podía ir a ver las obras, ni siquiera podía ir a ver las obras, ¿ya? ¿Mm? Era una sociedad machista, pues, ¿no? Era una sociedad machista. Bien, chicos, vamos a ver entonces por aquí la obra Edipo Rey, ¿ya? La obra Edipo Rey, alumno, como ustedes ya saben, fue compuesta por Sófocles. Edipo Rey fue compuesta por Sófocles, ¿ya? Esta obra Edipo Rey, alumno, es considerada la tragedia perfecta, ¿sí? La tragedia perfecta. Aristóteles dice que es la tragedia perfecta porque cumple con todas las características de la tragedia, ¿no? Aristóteles, justamente, alumno, compuso la obra poética basado en la obra de Edipo Rey. Aristóteles dice que Edipo Rey es la tragedia perfecta. Ahora, la obra de Edipo Rey, alumno, cuenta la historia de Edipo, que era gobernante de Tebas, ¿sí? Ya era rey de Tebas. En Tebas, alumno, en Tebas, vamos a ver que se produce una peste, una peste. Eh, la peste se había producido porque el asesino del antiguo rey, Layo, no había sido castigado. Por eso se produce la peste. Entonces, Edipo va a comenzar a hacer averiguaciones quién es el asesino de Layo, pero dice que nadie le quería decir porque no sabían, ¿no? Entonces Edipo, alumno, echa una maldición, ¿no? Él dice, ¿no? El que sea el asesino y no lo diga, será maldito por siempre. Y si encontramos a ese asesino será desterrado de Tebas, decía Edipo, ¿no? Le echa pues la maldición al asesino, ¿no? Bueno, luego vamos a ver, alumno, que llega el adivino Tiresias, que era un adivino ciego. Y Edipo le va a preguntar quién era el asesino de Layo. Y Tiresias no le quiso decir, porque Tiresias sabía, alumno, que el asesino era el mismo Edipo. No le quería decir. Entonces, Edipo vamos a ver que lo insulta, ¿no? Le llama ciego, miserable, ¿no? Y le dice, seguramente tú lo asesinaste a Layo, por eso no quieres decir. Entonces, Tiresias se molesta y le dice, oye, ¿sabes qué? Llámame como quieras, pero no me llames asesino. ¿Quieres que te diga la verdad? El asesino fuiste tú, le dice Tiresias. Tú lo mataste. Yo, dijo Edipo, yo no lo conocía ese Layo, yo no lo maté. Tú lo mataste, le dice Tiresias, y no me molestes. Y Tiresias, el adivino ciego, se va. Y entonces Edipo, alumno, piensa que Tiresias se había puesto de acuerdo con su cuñado, con Creonte, para echarle la culpa del asesino de Layo para bajarlo del trono a Edipo. Entonces ahí vamos a ver que Edipo encuentra a Creonte, a su cuñado, y lo quiere matar. Pero ahí vamos a ver que intercede su esposa, ¿no? Yocasta, ¿no? Ella intercede y le dice que es falso, que los adivinos se equivocan, los adivinos a veces no aciertan, y
Yocasta, ¿no? Su esposa Edipo, le dice que cuando Layo estaba vivo, ella tuvo un hijo con él, y que cuando nació ese hijo, Layo lo entregó a un sirviente para que lo matara, porque decían que este hijo iba a traer pues mucha tragedia, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Le dice Yocasta, ¿no? Un adivino nos dijo eso, ¿no? Que el niño iba a traer tragedia y por eso Layo lo mandó matar. ¿Te das cuenta? Le dice, a veces los adivinos se equivocan. Ah, Edipo estaba pues tranquilo, ¿no? Feliz. Pero dice que ahora llegó un mensajero de la ciudad de Corinto. Corinto era el lugar donde Edipo había sido criado por los reyes Pólibo y Mérope. ¿Sí? Pólibo y Mérope lo habían criado como su hijo. Entonces el mensajero llega y le dice que el rey Pólibo ha muerto y que el pueblo lo está llamando a Edipo para que él sea el nuevo rey y se case con la reina Mérope. Entonces Edipo está contento, ¿no? Y le dice a Yocasta, Yocasta, mira, ha muerto mi padre Pólibo y yo no lo maté, y tampoco no me voy a casar con mi madre, con la reina Mérope. Se cumplió el vaticinio y yo no hice nada. Y el mensajero le dice, no, Edipo, tú en verdad sí te puedes casar con Mérope porque tú no eres hijo de Pólibo, tú eres adoptado. ¿Y tú cómo sabes? Le dice Edipo. Ah, porque yo mismo, dijo el mensajero, te entregué a ellos cuando eras un bebé. ¿Y quién te dio ese bebé? Le dice Edipo. A ese bebé me lo dio un pastor que venía de acá, le dice, de Tebas. Y Edipo pues se enfurece, ¿no? ¿Y dónde está ese pastor? Y Yocasta le dice, Edipo, mejor no averigües más, déjalo así. No, que venga ese pastor. Entonces dice que llaman al pastor y el pastor llega y el pastor no quería decir nada. Edipo le pregunta, oye, ¿tú conoces a ese mensajero? No, dijo el pastor, yo no sé nada, yo prometí no decir nada. Habla, dijo Edipo, o te mando matar. Ya está bien, dijo el pastor. Sí, yo lo conozco. Él, bueno, yo recibí a ese bebé y yo se lo regalé a ese pastor, porque a mí me dijeron que matara al bebé. ¿Y quién te dio ese bebé? Le pregunta Edipo. Ese bebé me lo dio el rey Layo. Ese bebé, dice el pastor, eras tú, Edipo. Tú eres el hijo de Layo y de Yocasta, y eres el hombre más desgraciado del mundo. Entonces, cuando Edipo se entera de la verdad, dice que se cae al suelo gritando, ¡no! Yocasta se va corriendo al palacio y se ahorca con sus trenzas en su cuarto. Se ahorca, ¿no? Del techo con sus trenzas. Esa parte, alumno, no se ve en las escenas de muerte, ¿no? Luego Edipo se va detrás de Yocasta y dice que Edipo, alumno, se arranca los ojos, se arranca los ojos. Y luego vamos a ver que Edipo sale del palacio ciego, y en ese momento llega pues su cuñado Creonte, ¿no? Su cuñado Creonte. Edipo le ofrece disculpas a Creonte por haberlo acusado incorrectamente, y Edipo le pide a Creonte que sea el nuevo rey de Tebas, ¿sí? Le pide a Creonte que sea el nuevo rey de Tebas. Y Edipo pide ver a sus hijas, ¿sí? Sus hijas se llamaban Antígona e Ismena. Dice que sus hijas, alumno, eran al mismo tiempo sus hermanas, ¿no? Sus hermanas. Edipo les pide perdón, le dice, mías, perdóneme, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, le dice, ¿no? Perdóneme, ¿no? Y luego las abraza a sus hijas, las besa, y Edipo se autodestierra. Él se va de Tebas. ¿Y cómo termina la obra? La obra termina cuando habla el coro. El coro le dice, ¿no? Pobre Edipo, lo tuvo todo, dinero y poder. Que nadie diga que ha sido feliz hasta que llegue el último día de su vida. Así termina Edipo Rey, ¿no? Con las palabras del coro, ¿ya? Entonces, ahí, alumno, vamos a ver que en la obra de Edipo Rey el tema es la fatalidad. La fatalidad quiere decir que aquí, alumno, se da el destino inevitable.
Eso quiere decir, ¿no? En Edipo Rey el tema es el destino inevitable, ¿ya? Ahora, también se ve el empleo de la ironía trágica. La ironía trágica, alumno, la vemos cuando Edipo echa la maldición al asesino de Layo. Él maldice al asesino de Layo sin darse cuenta que se estaba maldiciendo a sí mismo. Ahí se ve la ironía trágica, ¿no? Edipo maldice al asesino de Layo sin saber que se estaba maldiciendo a sí mismo, ¿no? También vemos la relación ceguera y sabiduría, ¿sí? En esta obra, chicos, en esta obra, la ceguera simboliza la sabiduría. Ojo, la ceguera simboliza la sabiduría. Por ejemplo, vemos en el adivino Tiresias, ¿no? Él era ciego y él lo sabía todo, lo sabía todo. O también recordamos cuando Edipo quedó ciego. Cuando Edipo quedó ciego, alumno, recién comprendió su destino. O sea, recién adquiere la sabiduría, ¿no? Cuando queda ciego, ¿ya? La sabiduría simboliza, o la ceguera simboliza la sabiduría. Y también, alumno, también vemos el uso de la anagnórisis, ¿ya? La anagnórisis, como te había dicho, alumno, es el paso de la ignorancia al conocimiento, ¿no? El paso de la ignorancia al conocimiento. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cuando Edipo desconocía su destino y el pastor se lo revela, ¿no? Y ahora Edipo entiende, ¿no? Que su destino se ha cumplido. Ahí se da la anagnórisis, el paso de la ignorancia al conocimiento, ¿ya? A ver, hay preguntitas en el chat. Ah, ya, profe, a mí me contaron que una de sus hijas lo acompañó, ya que estaba ciego. Ya, eso, mi estimado Julius, eso pertenece a otra obra, a la obra Edipo en Colona. Esa es otra obra de Sófocles, Edipo en Colona. ¿Ya? Eh, ya, profesor, no me queda claro todavía por qué Edipo es el asesino del rey, de qué forma lo mata. Ya, Fátima, en la obra Edipo Rey no se cuenta que Edipo mate a Layo. Eso pertenece al mito. ¿Ya? Ese es el mito que uno tiene que saber para entender la obra. La obra Edipo Rey comienza cuando Edipo ya está gobernando Tebas. Por eso, una cosa, alumno, es el mito y otra cosa es la obra Edipo Rey. Lo que te van a preguntar a ti en el examen de admisión es la obra Edipo Rey. La obra comienza cuando Edipo ya está gobernando Tebas. Y todo lo que te he contado. Eso de que Edipo mató a Layo, mató a la Esfinge y se casó con su mamá, eso es el mito. Eso es el mito. Por eso muchas veces en el examen ha venido preguntas, ¿no? Indique qué personaje no pertenece a Edipo Rey. Y casi siempre uno ponen en las alternativas Layo. Layo no pertenece a Edipo Rey, porque Layo pertenece al mito. En la obra de Edipo Rey, los personajes son Edipo, Yocasta, Creonte, Tiresias, el pastor. Esos son los personajes. Layo pertenece al mito. Layo no pertenece a la obra Edipo Rey. También eso de la Esfinge, eso es en el mito. Eso no está en la obra Edipo Rey. ¿Ya? Por eso, cíñanse a lo que yo les he contado. A ti te van a preguntar solamente la obra Edipo Rey. ¿Ya? Muy bien, chicos, para ir terminando, vamos a hablar ahora sobre el medievalismo. El medievalismo. ¿Ya? A ver, otra obra, mi estimada Alessandra, aparte de Edipo Rey, como le dije, es la obra Edipo en Colona. Esa es otra obra de Sófocles, Edipo en Colona. Pero esa obra, Alessandra, no está en el prospecto de San Marcos. Esa es otra obra que algunos dicen es la continuación de Edipo Rey, ¿no? Edipo en Colona. Pero esa obra lamentablemente no está en el prospecto de San Marcos, ¿ya? Bien, vamos a ver, chicos, el medievalismo. El medievalismo, no, Esquilo, mi estimado Jonathan, tampoco lo pide el prospecto. Antes lo pedía el prospecto de San Marcos, ahora Esquilo ya no está en el prospecto. En el prospecto solamente te piden Sófocles y su obra Edipo Rey. Nada más, Esquilo ya no está allá. Sí, ya tengo que avanzar porque si no, no vamos a poder dar la práctica. Sí, ya voy a terminar, ¿ya? A ver, voy a desplegar esto rapidito, alumno, para explicarlo. A ver, el medievalismo es aquella corriente literaria que se va a producir entre siglo V y el siglo XV en Europa. Siglo V y siglo XV en Europa. ¿Ya?
El medievalismo, alumno, se caracterizó porque hubo una gran influencia de la Iglesia Católica dentro de las obras, ¿ya? Una gran influencia de la Iglesia Católica dentro de las obras. Bueno, en el medievalismo vamos a ver el teocentrismo, el teocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se pensaba que el Dios cristiano era el creador de todo. Se pensaba que el Dios cristiano era el creador de todo lo existente. A eso se refiere el teocentrismo, ¿no? También el predominio de lo didáctico. Quiere decir, alumno, que el autor medieval trataba de dejar una enseñanza moral, ¿sí? El autor medieval trata de dejar una enseñanza moral. También se ve el lenguaje alegórico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, alumno, que dentro de las obras se emplean alegorías. Alegorías. Profe, ¿y qué cosa es una alegoría? Bueno, una alegoría, alumno, es un símbolo. Es un símbolo, ¿sí? Una alegoría es un símbolo de algo abstracto, ¿no? Es un símbolo de algo abstracto, ¿no? Por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante, vamos a ver que aparece, por ejemplo, Virgilio, que simboliza la razón, o Beatriz, que simboliza la fe. Esos son alegorías, son símbolos de algo abstracto, ¿no? Y el nacionalismo, alumno, el nacionalismo quiere decir que había mucho amor a la patria, mucho amor a la patria, ¿ya? El nacionalismo lo vamos a apreciar, por ejemplo, con el Cantar de Gesta, ¿no? El Cantar de Gesta, alumno, apareció en el medievalismo y mostraba ese amor a la patria, ¿no? Porque ahí se ve justamente el héroe que lucha por su patria, ¿no? El héroe que lucha por su patria. Así es, Julio César. Un ejemplo de Cantar de Gesta es el Mío Cid, ¿no? En España, ¿no? O también en Francia estaba el Cantar de Roldán, el Cantar de Roldán. En Rusia estaba el Cantar de Igor, o también en Alemania el Cantar de los Nibelungos, ¿no? El nacionalismo se ve claramente en el Cantar de Gesta porque el héroe lucha por su patria, ¿no? Bueno, aquí, alumno, vamos a ver que en el medievalismo aparece la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿sí? Dante, como tú sabes, alumno, Dante fue un erudito italiano, O sea, Dante fue una persona que tuvo un gran conocimiento, ¿sí? Un gran conocimiento. Dante, vamos a ver que fue poeta, fue historiador, fue lingüista, fue filósofo también, una persona erudita, de gran conocimiento. Dante, alumno, estuvo integrando un grupo llamado el Dulce Estilo Nuevo, ¿sí? El Dulce Estilo Nuevo. Ese grupo estaba formado por poetas que buscaban idealizar al amor y a la mujer, ¿sí? Buscaban idealizar al amor y a la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, alumno, que en el Dulce Estilo Nuevo ellos veían a la mujer como algo sagrado, algo sagrado. Dante, por ejemplo, dice que tuvo una amada llamada Beatriz, a la cual se le declaró, pero ella no le hizo caso. Y él, vamos a ver que idealizaba a Beatriz, la veía como algo sagrado, algo divino. Ahí se ve el Dulce Estilo Nuevo, ¿ya? Ahora, la Divina Comedia, alumno, es una epopeya que está dividida en tres partes. La primera parte se llama el infierno, la segunda parte se llama el purgatorio y la tercera parte se llama el paraíso, ¿ya? La obra, vamos a ver que comienza cuando Dante se pierde en una selva oscura, ¿sí? La obra comienza cuando Dante se pierde en una selva oscura. Esa selva oscura, jóvenes, es una alegoría, ¿sí? La alegoría del pecado. La selva oscura es una alegoría del pecado. Dante se pierde en la selva oscura. Dante se pierde en el pecado. Entonces, Dante, alumno, es otra alegoría. Dante simboliza al hombre pecador, ¿sí? Dante
simboliza al hombre pecador. Dante dice que está en la selva oscura y se encuentra con 3 animales. Se encuentra con una loba, con una pantera y con un león. La loba, la pantera y el león. Esos 3 animales también son alegorías. La loba simboliza la avaricia, la pantera simboliza la lujuria y el león simboliza la soberbia. ¿Sí? Son alegorías. La loba, avaricia, la pantera, lujuria y el león, la soberbia. Dante, alumno, dice que va a ser atacado por esos 3 animales y en eso aparece el fantasma de Virgilio. Virgilio era un poeta romano, era un poeta romano. Virgilio, alumno, es otra alegoría. Virgilio simboliza la razón. Él vamos a ver que salva a Dante de esos 3 animales y lo invita a bajar por el infierno. ¿Sí? El infierno, alumno, Dante lo presenta como si fuera un cono invertido. Más o menos el infierno parece como si fuera un cono de helado, para que tengas una idea, ¿no? Dante, alumno, nos dice que el infierno está debajo de la ciudad de Jerusalén. Es como si fuera un cono invertido. Y el infierno, vamos a ver que está formado por 9 círculos, ¿ya? Dante y Virgilio entran al primer círculo del infierno, donde estaba el limbo, ¿sí? El limbo es el primer círculo del infierno. En el limbo, alumno, vamos a ver que Dante encuentra a los no bautizados, Por ejemplo, aquí estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, también estaba Homero, ¿no? Los no bautizados. Ellos dice que tenían su castigo era no ver a Dios, ese era su castigo, no ver a Dios. Luego Dante y Virgilio entran al segundo círculo, el círculo de los lujuriosos, ¿sí? En la puerta de este círculo, alumno, en la puerta de este círculo estaba el rey Minos, ¿sí? El rey Minos. Minos dice que era el juez del infierno, Él decidía a dónde se iba cada pecador, ¿sí? Minos era el juez del infierno, decidía a dónde se iba cada pecador. Bueno, aquí dice que en el círculo de los lujuriosos el castigo eran vientos huracanados, ¿sí? Esos vientos huracanados dice que simbolizaban la pasión que habían tenido los lujuriosos, ¿no? Aquí vamos a ver que Dante, alumno, va a ver al famoso Aquiles, ¿no? El de la Ilíada estaba aquí donde los lujuriosos. Luego llegan al tercer círculo, el círculo de los glotones, ¿sí? Los glotones son aquellas personas, pues, que le gustaba comer mucho, ¿no? Aquí el alumno dice que los glotones eran acosados por una lluvia de granizo, y también eran devorados por un perro que se llamaba el Cerbero, ¿sí? El Cerbero era un perro gigante de 3 cabezas, ¿no? Él se comía a los glotones. Luego llegan al cuarto círculo. En el cuarto círculo están los avaros y los pródigos, ¿sí? Los avaros, alumno, obviamente, pues son los tacaños, los que no les gusta gastar, y los pródigos son los derrochadores, ¿no? Los derrochadores, ¿ya? Dante, alumno, ve que los avaros tenían las manos cerradas y no las podían abrir, y los pródigos tenían el cabello rapado, Dice que los avaros y los pródigos se miraban frente a frente y se arrojaban enormes piedras, ¿no? Los avaros le arrojaban piedras a los pródigos y los pródigos le arrojaban piedras a los avaros, ¿no? Los avaros arrojaban piedras y decían, ¿no? No gastes, no gastes, no gastes. Y los pródigos le arrojaban piedras a los avaros y le decían, ¿por qué no gastas? ¿Por qué no gastas? ¿Por qué no gastas? ¿No? Así por la eternidad. Luego llegaron al quinto círculo. En el quinto círculo estaban los iracundos y los melancólicos. Los iracundos, alumno, son aquellas personas que caen en el pecado de la ira, O sea, son los renegones, ¿no? Los renegones. Y los melancólicos son los depresivos, Dice que los iracundos y los melancólicos estaban sumergidos en una laguna de fango,
Los iracundos estaban en la parte superior de la laguna y los melancólicos estaban al fondo de la laguna, ¿no? Al fondo de la laguna. Luego llegan al sexto círculo. En el sexto círculo estaban los herejes, ¿sí? Los herejes, alumnos, son aquellas personas que pertenecen a la iglesia, pero que no creen en alguna ideología. Esos son los herejes, ¿no? Los que pertenecen a la iglesia, pero no creen en alguna ideología. Por ejemplo, dice que estos herejes no creían en la vida después de la muerte, ¿no? Bueno, ¿cuál era el castigo de los herejes? Su castigo, alumno, era estar en tumbas sin tapa, y su cuerpo se quemaba sin cesar, ¿no? Aquí vamos a ver, alumno, que en este círculo habían papas, ¿no? Habían papas que eran herejes, ¿no? Imagínate, ¿no? Papas herejes. Bueno, en el séptimo círculo estaban los violentos, ¿sí? Los violentos. En este círculo, alumno, Dante encuentra 3 fosas de violentos. Estaban los violentos contra el prójimo, estaban los violentos contra sí mismos y los violentos contra Dios y la naturaleza. Habían 3 fosas de violentos. Los violentos contra el prójimo eran los asesinos, Ellos estaban sumergidos en un río de sangre, ¿no? En un río de sangre. Los violentos contra sí mismos eran los suicidas. Los suicidas estaban convertidos en árboles. Y los violentos contra Dios y la naturaleza eran los homosexuales. Los homosexuales estaban acosados por una lluvia de fuego, ¿no? Aquí dice, ¿no? El fuego entre las nubes se reparte, y así están todas ellas encendidas, que al hierro no caldea más el arte. Claro, aquí están los violentos contra Dios y la naturaleza, que eran acosados por una lluvia de fuego. Luego llegan al octavo círculo. En el octavo círculo están los fraudulentos, o sea, los que cometen fraude, ¿no? Fraude. Aquí, alumnos, vamos a ver que Dante va a encontrar 10 fosas de fraudulentos. Por ejemplo, alumno, aquí estaban los ladrones. Estaban también los seductores. Estaban los adivinos, ¿no? Los adivinos. O también estaban por aquí los malos consejeros. Los malos consejeros eran aquellas personas que habían causado grandes tragedias, ¿no? Los malos consejeros. Por ejemplo, aquí, alumno, dice que Dante encontró a Odiseo. El de la obra La Odisea estaba aquí, ¿no? En los malos consejeros, ¿no? Y también estaban los simoníacos. Los simoníacos eran aquellas personas que vendían las cosas de la iglesia, ¿no? Las cosas de la iglesia. ¿Muy bien? Y el último círculo, chicos, es el círculo, de los traidores, ¿ya? De los traidores. Joven, para Dante, el peor pecado del infierno, el peor pecado es la traición. Sí, para Dante el peor pecado es la traición. Bueno, en este círculo, alumno, dice que Dante encontró un lago congelado que se llamaba el Cosito, ¿sí? Un lago congelado llamado el Cosito. En este lago congelado dice que estaba atorado Satanás, ¿sí? Satanás, alumno, estaba atorado desde la cintura en el lago, y Satanás era un gigante que tenía el cuerpo lleno de pelos, ¿sí? Lleno de pelos. En su espalda, Satanás tenía alas de murciélago, ¿ya? Tenía 3 pares de alas. Cuando Satanás movía sus alas de murciélago, el viento de sus alas congelaba el lago Cosito. Bueno, Satanás, alumno, dice que era un gigante y tenía 3 caras. Una cara roja, una cara amarilla y una cara negra. Cada una de sus caras simbolizaba un continente, ¿sí? La cara roja simbolizaba Europa, la cara amarilla simbolizaba Asia y la cara negra simbolizaba África. Profe, ¿y por qué no había una cuarta cara? Bueno, no había una cuarta cara porque todavía no se había descubierto América, ¿no? No se había descubierto América. En sus 3 caras, alumno, dice que Satanás se comía un traidor. Sí, se comía un traidor. Se comía
a Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, y se comía a Bruto y a Casio, que traicionaron a Julio César, ¿no? Dice que Satanás se los comía, alumno, y solamente se veían los pies de estos traidores, nada más, ¿no? Los pies de estos traidores. Entonces, ahí vemos cómo Dante y Virgilio, alumno, descendieron hasta el último círculo del infierno y llegaron al centro de la tierra, ¿sí? Aquí llegaron al centro de la tierra. Para Dante, alumnos, para Dante, la tierra está dividida en dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio norte para Dante es tierra, y el hemisferio sur es agua, ¿sí? Para Dante, el hemisferio norte es tierra y el hemisferio sur es agua. Cuando Dante llega al centro de la tierra, alumno, él va a recorrer una caverna subterránea debajo del océano, ¿sí? Recorre todo el hemisferio sur, una caverna subterránea debajo del océano, y llega al otro extremo del mundo, donde había una isla. Esa isla era el purgatorio. El purgatorio, alumno, parecía como un pastel de bodas, como un pastel de bodas. Estaba formado por 9 cornisas, o sea, 9 pisos, ¿sí? 9 cornisas, 9 pisos. Dante y Virgilio suben las 9 cornisas del purgatorio y llegan a la cima de la montaña, que era el paraíso terrenal. Ahí vamos a ver que Virgilio abandonó a Dante. Virgilio no podía acompañar a Dante al paraíso porque Virgilio no estaba bautizado. Virgilio era pagano, no estaba bautizado. Quien aparece ahora es Beatriz, su amada, ¿no? Beatriz. Ella lo guía a Dante por los 8 cielos del paraíso. Y en el 8º cielo, Beatriz se va y aparece el último guía. ¿Quién es el último guía? San Bernardo. San Bernardo lo lleva a Dante al centro del paraíso, al llamado Empirio. Y en el Empirio, alumno, Dante ve a Dios. Dante dice que Dios era una luz intensa que lo cegaba. Era una luz que estaba formada por 3 luces: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Dante, alumno, cuando ve a Dios, ahí descubre la Santísima Trinidad, ¿no? Era una luz que estaba formado por 3 luces: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí termina la obra. Ahí termina la obra. Entonces, vamos a ver, alumno, que el tema de la obra es la salvación. Es la salvación. Dante, como te había dicho, alumno, simboliza al hombre pecador que al final encuentra la salvación. Bueno, algo también que debemos anotar, alumno, es que la obra presenta narrador protagonista, o sea, narrador en primera persona. También hay una narración lineal, porque los hechos se cuentan uno detrás de otro. Y también, alumno, la obra presenta números cabalísticos. Números cabalísticos. Profe, ¿qué cosas son números cabalísticos? Bueno, los números cabalísticos son los números simbólicos. Números simbólicos, ¿ya? En la obra, la Divina Comedia, encontramos varios números cabalísticos. Encontramos el 3, el 7, el 9 y el 10. Esos son los números simbólicos, los números cabalísticos de la obra, ¿ya? El 3, alumno, vamos a ver que es el número que más se repite, el que más se repite. Por ejemplo, el 3 tú lo vas a encontrar en la división de la obra, infierno, purgatorio, paraíso. Ahí está el 3. O también el 3, alumno, lo vas a ver en la estrofa en que está hecha la obra. La obra, como tú has visto, alumno, está hecha en tercetos, ¿no? En tercetos. Un terceto es una estrofa de 3 versos, ¿sí? De 3 versos, ¿no? O también se ve en las 3 caras que tiene el diablo, ¿no? Las 3 caras de Satanás. O también, alumno, se ve en la Santísima Trinidad que Dante encuentra en el paraíso, ¿no? El 3 es el número que más se repite. El 7 lo encontramos en el purgatorio. En los pisos del purgatorio, alumno,
están los 7 pecados capitales. En los pisos del purgatorio están los 7 pecados capitales. El 9 está en la división de cada lugar, en la división de cada lugar. Por ejemplo, el infierno tenía 9 círculos, el purgatorio 9 cornisas y el paraíso 9 cielos, 9 cielos, ahí está el 9. Y el 10 lo vamos a encontrar en el paraíso, ¿no? Cuando Dante conoce los 10 mandamientos, ¿no? Conoce los 10 mandamientos, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces esta sería la parte de la teoría. Bueno, lamentablemente el tiempo me ha ganado para darles y hacer la práctica. Lo que voy a hacer, más bien, a continuación, chicos, con ustedes, es activarles la práctica para que ustedes ya lo resuelvan, ¿ya? En su casita, a ver. Voy a activarles la práctica para que ustedes lo puedan resolver, ¿ya? A ver, un segundito, dame unos minutitos para activarte tu práctica, para que la puedas ir resolviendo ya en tu casita, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Un ratito. Por favor, sí se ve, ¿no? Ya, listo, chicos. Muy bien. Ya. Ahí va a salir, Jean-Pierre, no te preocupes. Ahí va a salir ya el PDF. Después te da unos 30 minutos para que tú recibas las preguntas y ya se queda colgado el PDF. Ya no te preocupes, ahí va a salir, Jean-Pierre, tranquilo, ¿ya? Ya, vamos a ir respondiendo, chicos, la pregunta número 1. Los géneros literarios son categorías institucionalizadas que permiten agrupar las obras literarias a partir de sus características comunes. De acuerdo con este concepto, marque la relación correcta entre el género y la obra literaria. Ya, aquí, alumno, la respuesta sería la A de avión, ¿no? La A de avión. La obra Divina Comedia es una epopeya, pertenece al género épico. La obra Canto Villano es un poemario, pertenece al género lírico. La obra Ñacatita es una comedia, pertenece al género dramático. Y la obra Ficciones es un conjunto de cuentos, ¿no? Y pertenece al género narrativo. La clave sería la A de avión. La clave sería la A de avión. A ver, tómale una foto, tómale una foto. Sí, Sandra, lo que pasa es que va a pasar media horita, ustedes tienen que resolverlo, y luego la media horita ya se va a quedar colgado el PDF. Sí, ya lo habilité, ya habilité la práctica, sí, ya está ya. Sí, ya la habilité ya, ¿sí? Ya está para que la puedan bajar. Pero va a pasar media horita, ¿ya? Media horita, ¿ya? No se preocupe. Ya, tómale foto a esto rapidito, porfa, tómale foto, rapidito, por favor. Sí, lo que pasa, Julio César, es que media horita va a pasar porque ustedes tienen que responder las preguntas de la práctica, ¿ya? Por el tiempo no les he podido dar porque el tema era muy extenso, ¿ya? Pero después de la media horita, ustedes ya van a poder tener el PDF, ¿sí? No se preocupen, ¿ya? Ya. La 1, la A de avión. La 1, la A de avión. Tómale foto, por favor, tómale foto. 1, A de avión. Vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Con respecto a las especies literarias, señale cuál es la relación incorrecta. Ya. El poema Acuérdate de mí es un poema de Carlos Augusto Salaverry y es una elegía. Eso es verdadero. El reino de este mundo es una novela de Alejo Carpentier. Es una novela, es correcto. Ángel de Ocongate, como te había dicho, es un cuento, ¿no? Es un cuento de Edgardo Rivera Martínez, no es una oda, ¿no? Eso es incorrecto. Y Ollantay, como te había dicho, es un drama de la literatura quechua, ¿no? Ahí sí es correcto, ¿no? La clave sería en este caso la C de casita. La clave sería la C de casita, ¿no? Tómale una foto, por favor, o congela tu pantalla. Tómale una foto o congela tu pantalla. Tómale una fotito o congela tu pantalla. Sí, Cordy, lo que pasa es que el tiempo me ha ganado, Cordy, me ha ganado el tiempo. El tema era muy extenso, ¿ya? Pero ahí ya le habilité la práctica para que los chicos lo puedan resolver ya en su casita, ¿sí? No se preocupen, que va a pasar media horita y de ahí ya va a estar colgado el PDF, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Va a pasar media horita. Ya, chicos, la pregunta número 3. A ver, dice,
O más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Ya, me están diciendo cuáles son las figuras literarias que se han empleado en los versos anteriores de la égloga primera del español Garcilaso de la Vega. Bueno, aquí, alumno, encontramos que se ha utilizado la hipérbole, ¿no? Cuando dice más dura que mármol a mis quejas. O sea, está diciendo que la mujer es más dura que la piedra, ¿no? Ahí está exagerando. También se está usando el epíteto, ¿no? Cuando dice encendido fuego, ¿no? O cuando dice helada nieve, ¿no? Ahí se ve el epíteto, ¿no? También está la antítesis, la oposición, cuando dice estoy muriendo y aún la vida temo. Ahí está la oposición de muerte y vida. Y también está la metáfora. La metáfora es el reemplazo de una palabra por otra, ¿no? Cuando dice al encendido fuego en que me quemo. Fuego está reemplazando a la pasión, a la pasión. Ahí hay una metáfora, ¿no? Fuego reemplaza la pasión. Entonces, ahí vamos a ver que la clave sería la A, ¿no? La clave sería la A, ¿ya? Tómale una foto, por favor, o congela tu pantalla. Tómale una fotito o congela tu pantalla. La número 4, sobre la literatura griega clásica, señala el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, vamos a ver. La 1, las divinidades intervienen directamente en la vida de los hombres, eso es verdadero, ¿no? Recuerda, alumno, que había antropomorfismo. Las divinidades tienen forma humana, intervienen en la vida de los hombres. 2, el Aeda escribía las epopeyas tanto en verso como en prosa, falso. El Aeda no escribía, su composición era oral, y solamente lo hacía en verso, ¿no? Era oral y en verso. 3, las epopeyas mostraban un didactismo en su contenido verdadero. Las epopeyas, alumno, enseñaban valores. 4, se critica enérgicamente a la aristocracia a través de los protagonistas de las obras, eso es falso, porque más bien aquí, alumno, se alaba a la aristocracia, porque los personajes principales son nobles, eso es falso. Y la 5, en el fatalismo, ¿se concibe la existencia de un destino predeterminado? Verdadero. La clave sería la C de casa. Tómale una foto o congela tu pantalla. La clave, C de casita. Tómale una foto o congela tu pantalla. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Sí? Ajá, sí. Ya. La pregunta número 5. La Odisea es una epopeya griega que combina la narración en tiempo lineal y cíclico para contar las diferentes aventuras que pasó el rey Odiseo después de la guerra de Troya, para regresar a su patria Ítaca. Sobre el argumento y la temática de dicha obra, señala la alternativa correcta, la correcta. Ya, joven, en la A, Telémaco busca a su padre por varias ciudades apoyado por la diosa Afrodita, falso. Quien apoya a Telémaco es la diosa Atenea. B, Odiseo desciende al Hades sin compañía para rescatar a sus hombres de la bruja Circe, eso es falso. Odiseo desciende al Hades, al infierno, acompañado con sus soldados para buscar al adivino Tiresias. La B es falsa. C, la valentía durante la guerra es uno de los temas resaltantes de esta epopeya, eso es falso, porque la Odisea, alumno, no nos muestra guerras. La Odisea es una secuencia de aventuras. Falso. La 4, la vida se concibe como un viaje difícil que es necesario para lograr el destino personal, eso es verdadero. La clave, la D de dadito. Ajá. Tómale una foto o congela tu pantalla. La clave de dadito. Tómale una foto o congela tu pantalla. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Sí? Bien. La pregunta número 6, muchachos, Ya, este es un fragmento de la obra La Odisea, donde justamente Odiseo engaña al cíclope Polifemo, ¿no? ¿Te acuerdas la historia que te conté, no? Que le dijo a Odiseo que su nadie, ¿no? Con eso le engaña,
y lo dejas ciego, ¿no? Entonces, ahí, alumno, lo que se ve es la astucia del protagonista y el tema de la oposición civilización-barbarie, ¿no? La civilización la representa Odiseo y la barbarie la representa Polifemo, ¿no? La oposición civilización-barbarie, ¿no? La clave sería C de casa. La clave C de casa. Tómale una foto o congela tu pantalla. Tómale una foto, congela tu pantalla. ¿Listo? ¿Ya está? Bien. Pasamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7, en relación con la tragedia clásica griega, determina la secuencia de verdad o falsedad. Ya. En esta pregunta, chicos, la respuesta sería la B de barco. En esta pregunta, la respuesta, la B de barquito. Ya estas características ya le hemos explicado ya. La respuesta, la B de barquito. Tómale una foto o congela tu pantalla. 7, B de barquito. ¿Listo? ¿Ya está? Bien. Pasamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8, jovencitos. En la 8 tenemos un fragmento de Edipo Rey, ¿no? En este fragmento, alumno, se ve la ironía trágica, ¿no? Porque aquí Edipo está maldiciendo al asesino de Layo sin saber que se está maldiciendo a sí mismo, ¿no? La clave sería la D de dado, ironía trágica. Se maldice a sí mismo, se maldice al asesino de Layo sin saber que él era el asesino, ¿no? Ah, ya, Salvador, te falta la C, ya. Ahorita lo retrocedo, Salvador, un ratito, ¿ya? Ahorita lo retrocedo, ¿ya? Vamos a terminar y lo retrocedo a la C, ¿ya? Un ratito. Ya, la 8, la D de dado. Pasamos a la pregunta 9. La pregunta 9, aquí, alumno, encontramos un diálogo entre Edipo y su cuñado Creonte. Me dice, ¿qué temas se aprecian en el fragmento anterior de la obra Edipo Rey? Bueno, ahí, alumno, vemos que Edipo le está pidiendo a Creonte que sea el rey de Tebas y se está despidiendo de sus hijas, ¿no? De Antígona e Ismena. Y ahí lo que se ve es que la ceguera física representa la adquisición de la sabiduría, ¿no? Ahí se ve que la ceguera representa la sabiduría. La clave sería dado. La clave es dado. Tómale una foto o congela tu pantalla. La clave, la D de dadito. ¿Ya? La clave de dadito. ¿Listo? Ya. La pregunta número 10, chicos. La pregunta número 10 para ir terminando. La pregunta número 10. Con respecto a la literatura medieval, identifique las alternativas correctas. Ya. En esta pregunta, chicos, la respuesta es la B de barco. En la 10, la respuesta, la B de barquito. ¿Ya? La respuesta, la B de barquito. Tómale una foto o congela tu pantalla. Tómale una foto o congela tu pantalla. La 10, la B de barquito. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Sí? Ya está. Sí, estamos con el tiempo. Sí, sí, Cordy, ya terminamos. La pregunta 11, la clave, alumno, en la 11 sería la A de avión. En la 11, la respuesta es la A de avión. Tómale foto o congela tu pantalla. 11, A de avión. Tómale fotito, congela tu pantalla. Y la última pregunta, chicos, la pregunta 12. La pregunta 12. La respuesta a la pregunta 12 sería la C de casa. En la pregunta 12, la respuesta es la C de casita. ¿Ya? Tómale una foto o congela tu pantalla. La 12, la clave, la C de casita.